Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Si no me conoces, yo soy Jorge y en este vídeo vamos a ver el miedo y cómo se ha infundido en los últimos años este terror informativo que hace que la gente no despierte sus habilidades más importantes, como por ejemplo la creatividad. En este vídeo puede que te queden cosas claras sobre tus frustraciones y por qué, por ejemplo, de vez en cuando tienes alguna depresión o estás de bajón, que se dice. Muchas veces tiene que ver contigo mismo, con las noticias de tu alrededor y otras muchas tiene que ver con los medios de comunicación y cómo la exageración y el alarmismo que infunden hace que tú te sientas así. Vamos a verlo. El miedo para mantener a raya a la sociedad. ¿Qué significa mantener a raya? Pues controlar a la sociedad. Las clases sociales existen también porque hay miedo. Miedo a salir de tu zona de confort, miedo a muchas cosas, a perder lo que tienes, etc. A pesar de que exista la creencia de que las personas con un cierto nivel de tensión podemos ser más productivas, nada más lejos de la realidad. No sabemos manejar el miedo y entonces lo que hacemos es bloquearnos de manera muy rápida. El miedo va relacionado con la creatividad y la creatividad a su vez también con el éxito de una persona, también a nivel empresarial. Cuanto más a raya o más miedo tenga la sociedad en general, más ganan los ricos. De hecho, estamos viendo esto, la desigualdad social está aumentando a un ritmo vertiginoso y cada vez creando más millonarios y todavía más ricos, está haciendo que la sociedad se parta por la mitad y ese miedo va a hacer que nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, nos veamos perjudicados por esta estrategia de laboratorio social y de ingeniería social también que se está produciendo día sí y día también. Y lo vamos a demostrar aquí con algunos argumentos muy fáciles de probar, sobre todo cuando te metes en los medios de comunicación. Lo que yo opino también sobre el tema del miedo es que nos han hecho tener miedo irracional a todo lo que tiene que ver con los sectores más importantes de una sociedad, con lo que funciona la maquinaria de la sociedad. La política, la economía, la sociedad en general, la situación sanitaria. Estamos en un constante ¿qué pasará? Y los medios de comunicación son grandes precursores de ese miedo. La incapacitación de la sociedad es el gran objetivo de las personas más poderosas del mundo, los que tienen más poder y los que quieren agarrarse a él, por supuesto. No solo a los que tienen el poder y, tienen un poquito de poder, esos tampoco tienen mucha culpa. La definición de incapacitación es la siguiente. Forma de limitar y restringir la capacidad de obrar de una persona. ¿A través de qué? A través del miedo, de la parálisis, de la tensión continua que tiene la sociedad al verse que puede perder lo poco que tiene. Es decir, un trabajito en el que se puede perder, por ejemplo, el trabajo por culpa de la pandemia, por ejemplo, porque hoy en día todas las noticias intentan ir por lo negativo, que es por lo que más vende. El clickbait negativo y las noticias más alarmistas son los que más clics tienen y eso hace que los medios de comunicación se enfoquen mucho más en la negatividad que en lo que tiene que ver con las cosas positivas que podemos sacar de todas las situaciones que se nos presentan. Nos enfocamos ahora mismo en el miedo incluido en los medios de comunicación. Se ha abandonado la función informativa para ser parte del motor del poder. Es decir, que psicológicamente te están influyendo en prácticamente cada noticia que ponen en sus noticiarios o en sus titulares. Actúan como precursores de la división de la sociedad, es decir, periódicos o medios de comunicación de un lado, de otro, tú ves lo que te apetece e intentas analizarlo de una manera demasiado mediocre, es decir, sin mirar lo que se piensa de las otras partes. Los medios de comunicación intentan extremar o radicalizar sus opiniones a través de decir que el enemigo es al que tienes al lado, es decir, al que piensa diferente cuando no es así. También son precursores del miedo, de la angustia y el terror. Incluso se demonizan las acciones populares, es decir, las manifestaciones se intentan etiquetar dentro de un movimiento social o ideología, algo que hace que la sociedad, por supuesto, se parta por la mitad. Esta es el gran objetivo de los medios de comunicación. Recordemos en España el 15M. El 15M
Fue una de las acciones populares más importantes de la historia de España y se intentó apagar el fuego diciendo que los del 15M eran pues partidarios de la extrema izquierda. Dentro de los años, o sea, a lo largo de los años, se ha visto que esto ha funcionado porque ha habido pues una radicalización, una polarización de la sociedad a nivel político. Pero nada más lejos de la realidad. El 15M, la revolución del 15M de los indignados, tuvo gente de todas las esferas ideológicas, de la derecha y de la izquierda. ¿Pero qué se produce tras la estrategia de estos medios de desinformación masivos? Se construye en el imaginario social la idea de que hay un enemigo oculto que vulnera tus libertades. Esta vulneración de las libertades hace que tú estés cada vez más enfadado, tengas más ira y más miedo por lo que puede suceder a lo largo de los años con por ejemplo, con ese gobierno en particular. También la seguridad personal, es decir, las amenazas y la demonización de ciertos tipos que hace que la sociedad, como no, se rompa por la mitad. Es algo que está sucediendo en muchos países hoy en día, después de la situación sanitaria. Muchos que están aprovechando la situación para intentar dividir más, para ganar el dinero que quieren. El objetivo final de los medios de comunicación es estar presentes en el subconsciente colectivo de los ciudadanos. He dicho el objetivo final de los medios de comunicación, porque el objetivo final de los medios es el objetivo final de las grandes empresas y de los bancos. También, por supuesto, de los gobiernos, si pueden rascar algo dentro de esta psicosis social que significa el tener miedo constantemente, el qué pasará dentro de un año, qué pasará dentro de dos, qué pasará con mi trabajo o qué pasará con mi familia. Al final dejamos de vivir por ese miedo infundido por los medios de manipulación masivos. Pero también tenemos que hacer autocrítica. La sociedad, nosotros, tenemos que hacer una autocrítica muy importante, porque se sigue viendo a los medios de comunicación como los poseedores de la verdad absoluta. Cuando tú intentas argumentar una cuestión en particular, te saltan diciendo que es que lo ha dicho el medio tal o el medio cual, cuando en realidad no has visto nada más que el titular de un medio de comunicación, sin intentar investigar qué es lo que hay más al fondo de ese tema o cuestión en particular. ¿Cuándo se produjo el origen de esta estrategia? Según algunos estudios que he visto por la red y que tenéis en la descripción del vídeo, el atentado de las Torres Gemelas de 2001 fue el precursor de todo el miedo que se ha generado más tarde. Miedo, terror e inseguridad para crear la sensación que había que contraatacar. Es decir, el miedo nunca viene solo, el miedo viene con un objetivo en particular y es crear una aceptación social a ciertas decisiones que en una situación normal serían totalmente impopulares, como por ejemplo, creación de una guerra en Oriente Medio, como sucedió en el 2003, después de estos atentados en Estados Unidos. Comenzó la era del miedo, el 2001. Supongo que también habría habido otros momentos en los que el miedo se azuzaba por parte de los medios de comunicación en el pasado, pero dentro de lo que es la historia moderna del siglo XXI empezó ahí. Y sobre todo, después del miedo viene la incertidumbre, la seguridad. Cuando tu seguridad corre peligro o te hacen ver que corre peligro, vas a aceptar todo tipo de decisiones. Por ejemplo, la instalación de cámaras por todos sitios. Te van a espiar, pero tú lo ves bien, porque es por la seguridad o, por lo que se dice hoy en día, por la seguridad nacional. Estados Unidos es un ejemplo claro de este miedo que se infunde a la gente de manera exagerada. Se azuza el miedo y el odio hacia otros países a través de una propaganda lamentable disfrazada de seguridad nacional, como hemos dicho anteriormente. El caso del 2001 fue, Irak y Afganistán, cuando en realidad Bin Laden fue abatido supuestamente en Pakistán. Con lo cual aquí tenéis muchos de los argumentos que pueden desmontar la falacia de que en Irak y en Afganistán sucedían cosas. Por supuesto que suceden cosas, como en todos los países. Y ahora también China. Ahora el problema es China. El enemigo nunca es el propio gobierno estadounidense, que no sabe gestionar las crisis más importantes que se le vienen encima. Y luego acusan a otros países, algo que hace que la población realmente crea que esto es así. Saddam Hussein fue el chivo expiatorio entonces. El subconsciente colectivo aceptó y alentó la guerra de Irak. Hubo protestas, por supuesto, pero más tarde se supo la verdad, la mentira de las armas de destrucción masiva en
estas zonas. Enemigos inexistentes y peligros inminentes. Todo y que se produzcan problemas como por ejemplo el virus. El virus es un elemento invisible que no vemos y que se ha convertido en nuestro enemigo número uno, también para nuestro porvenir. ¿Quién es nuestro enemigo realmente? Piensa quién es tu enemigo. ¿Ya lo has pensado? Para ti, ¿quién es? Persona u organización que te venga a la cabeza. La primera persona u organización que se te venga a la cabeza. Vale. Ahora déjame decirte el por qué piensas así. ¿Sabes por qué piensas así? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Seguramente no sea tu propio pensamiento. Por supuesto, lo que piensas tú se ha creado en tu cabeza a través de lo que has visto, de lo que ves en los medios de comunicación que a ti te interesa ver, no que suceda realmente. ¿Te has dado cuenta de que el mundo puede que no sea ni blanco ni negro, sino gris? Este es el tema más importante. ¿Odiabas hace 10 años a esa persona u organización? Estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque nos hace ver que los medios de comunicación son los que implantan en nuestra cabeza ideas de este tipo. Llevamos en la Tercera Guerra Mundial desde hace años y los medios hacen propaganda interesada. La Tercera Guerra Mundial se combate en la información, la tecnología y otras muchas, como por ejemplo las guerras económicas o comerciales que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo. Esta guerra es totalmente diferente a la que hemos visto, pero la propaganda se hace igualmente y esta vez va contra los ciudadanos, para que nos mantengamos a raya y aceptemos todas y cada una de las decisiones que tienen para nosotros los de arriba, es decir, las grandes multinacionales, los bancos y, por supuesto, los grandes magnates, los que manejan el mundo, digámoslo así. Existe un riesgo permanente en todo lo que hacemos, una inseguridad. La gente no protesta porque el miedo a perder lo que se tiene ha calado en la sociedad. Seguimos pensando que al enemigo lo tenemos a nuestro lado cuando realmente lo tenemos arriba. La democracia está en peligro con los líderes políticos ineptos que tenemos, porque cada vez vemos más noticias relacionadas con personas que, por ejemplo, pertenecen al sector militar, que empiezan a alzar la voz contra la democracia. ¿Por qué? O contra el sistema. Porque nadie cree en esta democracia de partidos que nadie intenta solucionar los problemas de la gente. Y esto es el primer peligro para desbancar a estos políticos y, por ejemplo, crear dictaduras inverosímiles en algunas zonas, incluso en Europa también. La opinión pública inventada por los medios, esto es así, hay una opinión pública inventada por los medios que te hacen creer lo que ellos quieren que creas. Por eso os he dicho, ¿a quién odiáis vosotros? ¿A quién odiáis realmente? O si os han hecho pensar así, o realmente es lo que pensáis desde que nacéis, que no me lo creo. Hay una amenaza para los grandes empresarios. Este es el enemigo número uno de toda la sociedad. Empresarios muy importantes, por supuesto, no los empresarios que intentan salir adelante con lo poco que tienen, o incluso algunos que tienen bastante, pero que son honrados. Hablamos de los empresarios que más tienen, que cada vez quieren tener más. Y esto hace que los medios de comunicación se posicionen en políticas que tienen que ver con la estabilidad de este empresariado, no de la estabilidad de la sociedad. Las imágenes también son desgarradoras. Muchas veces en los medios de comunicación, por la imagen nos metemos a ver las noticias y estas imágenes suelen ser brutales en algunos de los casos para que te metas, para vender más que decir lo que está sucediendo. ¿No os habéis dado cuenta que parece que estamos en una crisis interminable desde 2008? Una crisis continua, económica, política, social, sanitaria, de todo tipo, y que nos intenta mantener a raya, como os he dicho anteriormente. Es la gran baza para controlar la población a través del miedo, por supuesto, el tema de la crisis interminable. Cuidado, no hagas esto, a ver si te vas a meter en un lío. Cuidado, no hagas esto, a ver si vas a perder tu trabajo, etc. La previsión sobre los problemas de salud mental va a ser muy mala. La principal causa de discapacidad en el mundo en 2030, el tema de los problemas mentales, es decir, depresiones y sobre todo pues, ataques de pánico, etc. Todo lo que tiene que ver con el miedo. El miedo hace que esto sea posible. 450 millones de personas tienen problemas mentales a día de hoy. De ellas, 300 millones tienen depresiones, en algunos casos continuas. Y es muy curioso este dato.
Donde más depresiones hay es en los llamados países o mal llamados desarrollados, es decir, en los países en los que la gente tiene más acceso a la información, una información sesgada y que muchas veces tiene más que ver con que tú cliques en un sitio que lo que realmente vas a ver, que es nada. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más cosas tienes, un país mal llamado desarrollado, la gente tiene muchas más cosas en casa, pues tú tienes miedo a perder esas cosas también. Otro de los objetivos que se persiguen es el fragmentar a la sociedad, como hemos dicho anteriormente, alejándola de la lucha de clases. Esto es importante. Hay muchos más pobres que ricos. Hay que intentar dividir a los pobres en varios segmentos poblacionales, sobre todo en la manera de pensar, porque si todos los pobres se juntan y hacen una protesta a escala global, los ricos tienen muchos problemas para mantener su puesto de rico en sí. Por eso mismo hay que alejarla de la lucha de clases, es decir, una lucha entre sí. Se nos trata a la sociedad como niños de 10 años, en los que no tenemos ninguna capacidad analítica. Y en muchísimos casos aciertan con esta estrategia. Solo hace falta ver las redes sociales y los comentarios que se ponen por las redes sociales con diferentes temas de actualidad. Hoy en día veo muchísimas barbaridades según qué temas. Por ejemplo, el tema político o el tema de la pandemia o incluso el tema de la identidad de género y cosas así. Una barbaridad no ponernos de acuerdo en estos temas, por supuesto. Hay un concepto muy importante que se llama el miedo sembrado, y esto es lo que se hace habitualmente en todos los medios de comunicación, o en muchos de ellos. Esto es desatado por los mismos medios cuando los inversores y financiadores de estos mismos medios guardan riesgos en esa sociedad, es decir, tienen una inversión de riesgo en el que la sociedad puede hacer cambiar eso para perder ese dinero. Cuando se produce este caso, esto cambia de manera radical y hace que los medios de comunicación cambien el chip de una manera escandalosa. Y volvemos a poner el caso de España con su laboratorio social e ingeniería que existe dentro del país con el tema del 15M. Se ha diluido en el tiempo, ya nadie se acuerda de ello, cuando los problemas existen todavía y subsisten dentro de la sociedad engangrenada ideológicamente. El alarmismo es una parte de la agenda del miedo y este alarmismo se ha visto a todas luces con este tema de la pandemia, cuando la gente casi no podía salir ni de sus casas, incluso cuando se podía. Algo muy importante para los medios. La clase política nos ha mantenido a raya durante este último año, algo que hay que tener muy en cuenta. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos como sociedad? Si los medios nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer o incluso lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. ¿Qué sucederá con nosotros cuando la situación de depresiones esté totalmente incontrolada a nivel global? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿Tenemos que tener más capacidad analítica? ¿Tenemos que dejar de ver las noticias? Tú mismo decides a quién odias y a quién amas, pero ten en cuenta que esto te va a pasar factura. Y muchas veces a nivel mental, que como vemos aquí las previsiones no son nada halagüeñas. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Sabéis, podéis darle a like, suscribiros. También, por supuesto, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales si os gusta la temática del canal y veis que vuestros amigos también pueden estar interesados por este tipo de temas. Y, lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones siempre interesantes en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias y hasta luego.